Ahora. Pues arrancamos de nuevo, por respeto a los que están al otro lado. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a los que estáis aquí de manera presencial y a los que estáis al otro lado igualmente. Me presento, soy Natalia Soler, técnico de la oficina Acelera Pyme, que es un programa financiado por el Ministerio de Transformación Digital y que gestionamos desde COE Aragón desde hace 3 años, con el objetivo de fomentar la transformación digital de pymes, emprendedores y autónomos. Nos apoyamos en asesorías individuales, nos apoyamos en búsqueda de financiación y de recursos de subvenciones y ayudas para abordar los proyectos de digitalización de las empresas y también pues, generar pues, interés, estimular a través de estos eventos como el que vais a participar hoy. ¿Vale? En este caso, hemos querido la tan nombrada ahora IA, ¿verdad? Aplicarla a algo más sectorial, algo más concreto, aterrizarla, no hablar tanto en general, que ya hablamos mucho, sino aterrizarla en el sector en el ámbito de los recursos humanos, ¿vale? Para ello, contamos con nuestros socios de Legalesi, concretamente con Iván, y también ellos se han apoyado en sus socios, en Esios y IA. Para ello contamos con Óscar y con Esther. Un poco la dinámica del evento, pues bueno, ellos irán a través de un diálogo, pues tanto hablar, ya sabéis que hay un poco, en este evento hemos querido hablar de lo que son aplicaciones tangibles y concretas para el ámbito de los recursos humanos y también de cómo cumplir la legalidad en el ámbito de los recursos humanos, que es especialmente delicado por aquello del tema de los datos personales y demás, ¿vale? Entonces, es un poco aunar esos dos aspectos. Y en ese diálogo entre Esther, Óscar e Iván, expertos cada uno en su materia, Iván más en el tema no legal, digamos, legal, eso es. Y ellos más en el tema de aplicación de la IA, pues bueno, irán desgranándolo. Yo estaré pendiente del chat. Para los que estáis al otro lado, por favor, como si estuvierais aquí de manera presencial, ir trasladando cualquier duda, cualquier consulta, que yo iré interrumpiéndoles o iré recopilándolas y trasladándolas cuando lo veamos oportuno y que lo importante sea... queremos que resulte participativo para que salgáis pues, con las ideas lo más claras posibles. Al finalizar el evento recibiréis un correo electrónico con la presentación, con la grabación del evento, con el contacto tanto de ellos y de ESI, pues para que podáis ahondar y revisar toda la documentación. Pues sin más, dejo paso a los expertos. Gracias y seguimos. Bueno, muchas gracias. Bueno pues muchas gracias, Natalia, y en especial también a COE por dejarnos pues, este espacio, ¿no? Para poder, en este caso, pues hablar de un tema que está pues en boca de todos, ¿no? El tema de IA. Bueno, el tema de IA también lo que pretendemos con esta sesión es acercaros un poco esas herramientas o esa herramienta, ¿vale? Con los diferentes usos que le podemos ir dando y también esos aspectos jurídicos clave, pero sin meternos en mucha harina, ¿vale? Para que sea algo dinámico. No monopolizar todo ni algo muy técnico ni algo muy legal, sino hacer precisamente ese híbrido que nos dé una idea y tengamos ya, pues al menos esa concienciación de cuando vayamos a utilizar algo, qué es lo que tenemos que realizar. Entonces, pues bueno, ¿qué pretendemos hoy? Pues además de que aprendáis una comunicación efectiva, que para ello estará Óscar, o una automatización de tareas con la herramienta que vamos a ver, que en este caso estará Esther, también queremos que tengáis un punto de vista pues legal. En este caso, las normas que queremos que entren en juego, una va a ser el reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Y luego también vamos a tener, pues aquí jugando, el reglamento, en este caso, de protección de datos y la normativa española de protección de datos. Entonces, con estos tres queremos que tengáis una visión genérica de lo que se va a ir haciendo. Por eso, me gustaría, en primer lugar, que antes de ponernos en marcha, que cuando desde el Departamento de Recursos Humanos alguien pretenda utilizar, en este caso, una herramienta de IA, la evalúe previamente, que no la incorpore porque luego ahí es donde vamos a poder tener problemas. Entonces, es muy importante en este caso identificar el uso. Creo que tiene que ser el primer punto que tenemos que hacer. Oye, ¿para qué queremos utilizar esta herramienta de IA? Si no sabemos para qué, pues difícilmente vamos a sacarle el partido que tiene que tener. Clasificar el riesgo. Esto lo hemos metido precisamente porque en el reglamento de inteligencia artificial se está hablando de prácticas de IA de alto riesgo, incluso algunas que ya están prohibidas. Entonces es importante decir, oye, ¿para qué vamos a utilizar esto? Y así decir, bueno, pues dependiendo cómo lo vayamos a utilizar, pues puede que tengamos un uso de alto riesgo o incluso un uso prohibido. Y luego, con ello también va muy de la mano lo que es la parte de revisar qué datos tenemos que utilizar. Esto estaría, digamos, bueno, pues sacado de la parte del reglamento de protección de datos, ¿vale? Lo que es la parte de minimización. O
ostras, vamos a utilizar los datos necesarios, no muchas veces que, bueno, metemos esto por si acaso. Ostras, los por si acaso es muy... ¿Estábamos silenciados? ¿No nos ha habido nada? Sí, no, espérate, solamente, no sé por qué decir. Vale. Bueno, en todo caso está colgado, ¿no? Con lo cual eso luego se puede volver a... No hay problema. Vale. No hay problema. Y luego estos dos últimos puntos, sobre todo lo de la parte de preparar un inventario de herramientas, es para saber precisamente qué uso le vamos a dar y qué herramientas podemos utilizar. Y va muy de la mano de las políticas, en este caso, que tenemos que tener a nivel interno. Si son políticas que ya tenemos y no utilizamos herramientas de inteligencia artificial, sería adecuado actualizar esas políticas. Y si no tenemos todavía una política, pues desde luego desarrollarla precisamente para ver qué usuarios pueden utilizarla, cuáles son los usos que podemos dar y que no haya ningún uso que pueda afectar, en este caso, tanto a la legalidad vigente como en este caso la información que podamos meter. Al final es la gobernanza de la información que tenemos en nuestras empresas. Entonces es algo importante. Bien, como pinceladas, os quiero comentar estas primeras diapositivas solo para que tengáis pues eso, una pequeña noción. No sé si conocéis a lo mejor el tema del reglamento de inteligencia artificial o habéis escuchado hablar. En este caso, las pequeñas pinceladas es para cuando ellos expliquen el sistema que van a utilizar, la práctica y el uso que le vamos a dar, tener esto en cuenta, ¿vale? Lo que es la parte legal. Entonces, punto número 1. Ostras, saber si estamos utilizando un sistema de inteligencia artificial o no. No todo es inteligencia artificial. Podemos tener un software que, bueno, que vaya con unas pautas determinadas y precisamente no tenga, pues en este caso, ningún uso de inteligencia artificial. Va a haber un punto también que es el de responsable del despliegue. En el reglamento de inteligencia artificial tenemos en este caso varias figuras. En este caso nos vamos a centrar en el responsable del despliegue, que en este caso es pues, las empresas cuando utilizan esos sistemas, en este caso para pues, bueno, las utilidades que ellos pretendan realizar. Y luego aquí tenemos lo que habíamos hablado al inicio, que son los sistemas de guía de alto riesgo. ¿Vale? Dependiendo en este caso el uso que le podamos dar de esa herramienta, podemos tener una herramienta que pueda ser de alto riesgo. Aquí os nombro brevemente lo que son dos artículos para que lo tengáis en cuenta y en dónde podemos encontrar el alto riesgo. Uno, en la contratación y selección y luego en las decisiones y evaluaciones que podamos llevar a cabo. Por lo tanto, son dos temas que tenéis que tener muy en cuenta y que nos aparecen en el anexo 3, en este caso, del Reglamento de Inteligencia Artificial. Y luego, pues por supuesto, unas prácticas prohibidas. Ahí os nombro algunas de ellas, sacadas en este caso también del reglamento. Entonces, pues bueno, todo lo que pueda ser manipular o engañar, en este caso, al personal laboral o en este caso a las personas que vayamos a contratar o cualquier tema que sea una inferencia de emociones. Todo eso van a ser prácticas prohibidas y vamos a tener que poner ahí el ojo, pues la lupa precisamente en ese punto. Por último, lo que sería ya la parte de alfabetización. Yo creo que, bueno, esto no es que lo marque la ley, creo que es algo muy importante, conocer las herramientas que vamos a meter en nuestra empresa. Yo creo que es esencial. Si no conocemos las herramientas, ni cómo funcionan, ni a nivel legal, qué responsabilidades podemos tener, ostras, creo que es necesario, ¿vale? Sobre todo lo que comentábamos, esa concienciación y el tener una alfabetización que al final es saber cómo utilizar esa herramienta. Bueno, este es el panorama que hemos puesto a nivel legal, entonces vamos a pasar ya, en este caso, con Óscar, que nos va a enseñar pues, una de las herramientas que se van a utilizar en los diferentes casos que vamos a ver. Por lo tanto, pues, Óscar, te cedo aquí. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a los que nos acompañáis hoy en presencial y también a los que nos acompañáis en streaming.
Sé que tenéis muchas cosas importantes que hacer. Habéis decidido estar aquí con nosotros, os lo agradecemos de corazón. En segundo lugar, muchas gracias a Legalesi por contar con nosotros para esta ponencia y muchas gracias también a COE Aragón por organizar este evento y poner a nuestra disposición estas magníficas instalaciones. Pues como bien decía Iván, vamos a comenzar viendo cómo hacer una comunicación eficiente con la inteligencia artificial y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. En este caso va a ser la redacción de una oferta de empleo. Internamente la empresa desarrolla una ficha de definición del puesto, en este caso va a ser el de administrativo o administrativa de compras, y se desarrollan una serie de puntos. Pues, por ejemplo, en el primer punto, las funciones principales del puesto, gestión administrativa de compras, gestión de proveedores, gestión documental, etcétera, etcétera. En el segundo punto, desarrollamos las responsabilidades del puesto, pues, por ejemplo, mantener la información de compras actualizada y sin errores, etcétera, etcétera. En el tercer punto definimos la formación requerida para este puesto de trabajo, formación mínima, un ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa, inglés nivel B2, eso como formación mínima, y como formación deseada, pues una licenciatura en administración y dirección de empresas y otra serie de formaciones. En el punto número 4 hablaríamos de la experiencia requerida, experiencia mínima requerida y experiencia deseada. En el punto 5, los conocimientos técnicos necesarios. En el punto 6, las competencias necesarias para este puesto de trabajo de administrativo de compras. Competencias organizativas, pues que sea una persona metódica, ordenada, etcétera, etcétera. Las competencias de comunicación, pues que tenga una buena comunicación tanto con compañeros internos y externos como con clientes y proveedores. Competencias de resolución, que sea una persona resolutiva, competencias personales, etcétera. Eso ya lo definirá cada empresa internamente. Nivel de autonomía, qué nivel de autonomía deberá tener ese puesto de trabajo, nivel de responsabilidad y las herramientas de trabajo que deberá conocer para poder realizar estas tareas en el puesto de administrativo o administrativa de compras. Muy bien, hemos definido esta ficha del puesto de trabajo. Y ahora vamos a comunicarnos con la inteligencia artificial para que nos prepare una oferta de empleo que vamos a publicar en LinkedIn. Entonces, este sería el texto que le vamos a pasar a la inteligencia artificial. Eres un experto en recursos humanos y en LinkedIn. Redacta una oferta de empleo para el puesto de administrativo o administrativa de compras. Te doy contexto. Somos una empresa del sector del automóvil ubicada en Zaragoza. Necesitamos incorporar un administrativo de compras para cubrir una baja laboral de manera inmediata. En documento adjunto, la ficha de definición puesto, que es la ficha que hemos desarrollado anteriormente. Beneficios del puesto, salario según convenio, jornada completa, flexibilidad horaria a la entrada de 7:30 a 9:30 y a la salida de 15:30 a 17:30 con 30 minutos de descanso. Dame un texto para publicar en LinkedIn profesional, cercano, claro, humano, atractivo para el candidato. Hazme las preguntas necesarias si necesitas más información para completar la tarea. Este va a ser el texto que vamos a introducir en nuestra herramienta de inteligencia artificial. ¿Lo cargo? Ahí, vale. Disculpa. Vale, entonces, aquí tendríamos la interfaz de una herramienta de inteligencia artificial. En este caso, nosotros hemos utilizado Gemini Enterprise. En la parte inferior tenemos el cuadro de diálogo con la inteligencia artificial, donde vamos a introducir el texto que hemos preparado anteriormente. Lo introducimos en el cuadro de diálogo. Ahí veis lo que hemos redactado anteriormente. Este texto de comunicación con la inteligencia artificial se denomina prompt. El prompt son las instrucciones que le vamos a dar a nuestra inteligencia artificial para conseguir una serie de objetivos. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es adjuntarle la ficha de definición del puesto. Pulsamos en la parte inferior donde aparece el más y se despliega un menú. Un menú que veis ahí en pantalla, similar a cualquier otro menú en el que tenemos distintas opciones y una de ellas nos permite subir archivos, que podemos cogerlos desde nuestro propio dispositivo en local o desde nuestra nube. Subimos, le pulsamos sobre ese botón y elegimos el documento de definición de puesto de trabajo. Una vez que lo hemos adjuntado, ejecutaríamos la acción.
¿vale? En la parte inferior derecha de nuestra herramienta de inteligencia artificial pulsamos y se ejecuta la acción en segundos. ¿Qué resultado obtenemos? Pues lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Nos dice la inteligencia artificial. Aquí tienes una propuesta de publicación para LinkedIn redactada con un tono profesional, cercano, humano y estructurado de forma muy visual para atraer al candidato ideal. Al final del texto te he dejado un par de preguntas por si necesitas ajustar algún detalle. Vale, entonces nos ha redactado una oferta de empleo preparada para LinkedIn, muy visual, muy bien organizada, con un título atractivo. Buscamos administrativo o administrativa de compras en Zaragoza por cobertura de baja e incorporación inmediata. Nos da una serie de información estructurada, nos dice pues, cuáles serán tus principales misiones, qué buscamos de ti, le informa al candidato de cuáles son las características que buscamos en esta persona. Pues ya veis ahí que lo que ha hecho es hablar de la formación requerida mínima y la formación requerida deseable, ¿no? Y a la derecha de cada una de las líneas veis que hace referencia a un docx, quiere decir que está haciendo la consulta al documento que le hemos adjuntado, al documento de ficha de puesto de trabajo que hemos adjuntado. Entonces, pues aquí define la formación mínima, idiomas, etcétera, etcétera. Y todos esos son los datos que ya habíamos definido anteriormente internamente en nuestra empresa. Además, habla de qué te ofrecemos. En cuanto al contrato, por ejemplo, habla de contrato de jornada completa para cubrir una baja laboral con incorporación inmediata, el salario, flexibilidad horaria real, el descanso, etcétera, etcétera. Vale, aquí hace una pregunta de implicación. Dice, ¿te interesa el reto? Si cumples con los requisitos y te entusiasma la idea de unirte a nuestro equipo en Zaragoza de forma inmediata, queremos conocerte. Y una llamada a la acción. Inscríbete en esta oferta o envíanos tu currículum vitae actualizado por mensaje privado. Muy bien, pues nos ha dado una oferta de empleo bien estructurada y preparada para esta herramienta que le hemos comentado, que es LinkedIn. Perfecto. Pero también le hemos dicho, si recordáis, que nos hiciese alguna pregunta si consideraba que algo no estaba bien definido o faltaba alguna información. Y nos dice aquí, preguntas para optimizar la oferta. ¿Quieres especificar la duración estimada de la baja? Por ejemplo, 3 meses, 6 meses, larga duración. ¿O prefieres dejarlo de manera indefinida como cobertura de baja? Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es contestarle. Le vamos a contestar y le vamos a decir que dejarlo como cobertura de baja. Esta acción que vamos a realizar o que estamos realizando se llama iteración. Estamos iterando con la inteligencia artificial. Es decir, nos estamos comunicando con la inteligencia artificial para aclararle algo que no estaba suficientemente claro. Igual que hacemos con cualquier persona, con cualquier ser humano, que cuando estamos conversando, cuando hay una conversación, pues se van produciendo a lo largo de esa conversación distintas aclaraciones para que el mensaje llegue perfectamente al receptor y haya una conversación fluida y todos nos entendamos, tanto el que emite el mensaje como el que lo recibe. Pues eso es lo que vamos a hacer también con la inteligencia artificial y es muy importante, iterar, continuar comunicándonos con la inteligencia artificial para aclarar conceptos, para dejar las cosas claras y que el resultado posterior pues sea el que buscamos. Entonces, pues bueno, nos volvemos a ejecutar la acción y nos da nuevamente un resultado. El resultado es el mismo que hemos tenido anteriormente, lo único que ocurre es que en la parte del contrato añade lo que le hemos pedido en esa iteración y nos dice jornada completa para cobertura de baja laboral con incorporación inmediata. Gracias a esa iteración se ha añadido ese punto que puede ser más esclarecedor para la persona que va a consultar la oferta de empleo. Perfecto, hemos llegado a un resultado. ¿Y cómo hemos llegado a este resultado? Pues vamos a ver cómo hemos llegado a este resultado. La clave está en cómo hemos redactado esa instrucción que le hemos dado a la inteligencia artificial, cómo hemos redactado el prompt. Y os voy a explicar ahora cuál es la estructura que hemos utilizado. En primer lugar, le hemos definido un rol. Le hemos dicho de qué queremos que actúe, en qué queremos que sea un experto. Y le hemos dicho, eres un experto en recursos humanos y en LinkedIn. En la parcela laboral en la que estamos implicados y donde queremos publicar la oferta laboral. No es lo mismo publicar en LinkedIn que publicar en InfoJobs o en otras plataformas o de otro tipo de forma. Habrá unas reglas, habrá una forma de comunicación, habrá un lenguaje, etc. En segundo lugar, ¿qué le decimos? Pues lo que vamos a hacer es darle una orden. Le vamos a dar una orden. No le vamos a pedir por favor, ni podrías, ni nada por el estilo. Le vamos a dar un verbo de acción.
y le vamos a definir la tarea. Le decimos, redacta una oferta de empleo para el puesto de trabajo de administrativo de compras. Insisto en este punto, le damos un verbo de acción, no le pedimos permiso, no somos muy educados en esa acción que innatamente a los seres humanos, pues en muchas ocasiones nos sale pedirlo por favor o podrías hacer tal. Vamos a ser bien claros dándole un verbo de acción y la tarea. En tercer lugar, llegaría el punto más importante, el contexto. Debemos darle el mayor contexto posible. Debemos informar a la inteligencia artificial de todos los parámetros que son importantes para la redacción de esta oferta de empleo, de todo lo que debe tener en cuenta para que la respuesta sea la adecuada, porque si no le damos toda la información, luego podremos quejarnos de que la respuesta es incorrecta o inadecuada. Entonces le decimos, te doy contexto. Somos una empresa del sector del automóvil, ubicada en Zaragoza. Necesitamos incorporar un administrativo de compras para cubrir una baja laboral de manera inmediata. En documento adjunto la ficha de definición de puesto, que es la ficha que habíamos redactado inicialmente, los beneficios del puesto de trabajo, salario según convenio, jornada completa, flexibilidad horaria, etcétera, etcétera. Muy bien, le hemos dado el contexto, lo dicho, cuanto más amplio sea y mayor información le podamos aportar, mejor será la respuesta que obtengamos. Y el siguiente paso sería decirle el formato de respuesta que queremos, cómo queremos que nos dé esta respuesta. En este caso, le hemos dicho, dame un texto para publicar en LinkedIn, le decimos dónde queremos publicarlo, con lo cual la inteligencia artificial ya entiende cómo debe darnos el formato, que sea profesional, que sea cercano, claro, humano, atractivo para el candidato, etcétera. Le damos el tono también. Y por último, y también muy importante, pues bueno, al final podemos tener un mayor o menor conocimiento sobre el tema de redacción de ofertas de empleo. Le pedimos a la inteligencia artificial, a la que le hemos dicho al principio que queremos que actúe como un experto en recursos humanos, que nos haga las preguntas necesarias si necesita más información para completar la tarea. ¿Vale? Pues hemos seguido esta estructura. ¿Y qué hemos conseguido con ello? Pues lo que hemos conseguido es una respuesta bien estructurada y adecuada. La estructura que llamamos estructura de prompt en 5 pasos, que os la repaso para aclarar los conceptos. En primer lugar, hemos definido un rol. Le decimos a la inteligencia artificial cómo queremos que actúe como experto en qué actividad o en qué rama, ¿no? En segundo punto, le damos la orden de qué debe ejecutar y qué tarea debe ejecutar. Lo que os he comentado anteriormente, no se lo pedimos por favor, no se lo decimos en condicional, que podría ser lo más tentador, lo hacemos con un verbo de acción imperativo. El tercer punto, y muy importante, y cada vez más importante, el contexto, proporcionar la información detallada de todos los datos que puedan aportar algo de relevante para la realización de esa tarea. Cuanto más específicos seamos, mejores resultados obtendremos. Igual que ocurre con cualquier conversación con un ser humano, con cualquier persona, cuanto mayor información le demos al receptor, más fácil será que nos entienda. El punto número 4 habla del formato de salida. ¿En qué formato queremos que nos dé esa respuesta? ¿Queremos que nos lo dé en formato listado? ¿Queremos que nos lo dé en formato tabla? ¿En un formato preparado para LinkedIn? ¿En un formato preparado para InfoJobs? Pues ahí debemos indicar el formato en el que queremos la respuesta. Y por último le decimos que nos realice las preguntas que considere adecuadas como experto en esa materia para que nuestra información sea la adecuada. Si nos hemos dejado algo, pues que nos lo pregunte y así le podremos responder. Y como puntos opcionales podemos especificar el tono de la respuesta que queremos, si queremos que sea formal, si queremos que sea informal, si queremos que sea más directo o menos directo, etcétera, etcétera. Si queremos, le podemos informar de qué estilo de redacción queremos, innovador, atractivo, persuasivo, etcétera, etcétera. Le podemos informar también ante qué audiencia se va a producir esa situación. Y un punto extra que consideremos relevante. Vale, aquí veis, por ejemplo, la estructura del prompt en 5 pasos de forma más visual. ¿Querríais que os pasásemos esta información en formato escrito para que lo tengáis y podéis consultarlo? ¿Sí? Pues mi compañera Esther ahora os lo va a pasar para que podáis consultarlo siempre que queráis. Y os paso ahora con Iván para que nos comente cómo podemos protegernos jurídicamente frente a estos aspectos. Vale, pues bueno, mientras Esther reparte, en este caso,
pues la diapositiva que teníamos anteriormente, que es la que está ahora en pantalla para los asistentes. Bueno, pues aquí ya hemos abierto la lata, Óscar, ¿vale? De una manera, pues, no tan compleja como puede ser un alto riesgo, pero bueno, ya estamos empezando a utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Por lo tanto, ya tenemos que tener el foco en un cumplimiento legal. En este caso, pues, es de apoyo, es únicamente pues, de redacción de la oferta, pues, de mejorar el vocabulario. Es algo que, bueno, a simple vista no nos entraña ningún riesgo. Pero sí que es cierto que tenemos que focalizar también, sobre todo que haya una revisión humana. Una vez que sale precisamente con las órdenes que le hemos dado, ser nosotros, ostras, sí, es lo que queríamos, asegurarnos de que hemos hecho correctamente todo y, por lo tanto, que esa oferta salga al exterior, pero con una previa revisión humana. Yo ya, siempre que hay una máquina por el medio, siempre digo, ostras, pero el humano tiene que ser la última persona, no nos podemos fiar de todo lo que nos faciliten, ¿vale? Entonces, ese riesgo sí que lo tendríamos ahí. Entonces, aquí en primer lugar lo que vamos a hacer, aunque no vaya a afectar en este caso al reglamento de protección de datos, porque efectivamente, bueno, no vamos a meter ningún dato personal, lo que sí que tenemos que tener en cuenta ya es, ostras, vale, estamos utilizando una herramienta, ¿cuál es? La de Gemini, en este caso la de Google. Pues vale, ¿qué uso le queremos dar a esa herramienta? ¿Quién puede utilizar esa herramienta? ¿Quién tiene la formación para utilizar esa herramienta? No que cualquiera pueda utilizar esa herramienta y, por lo tanto, tener algún problema, algún riesgo que en este caso nos pueda entrañar. Yo aquí ya estaría hablando también de una alfabetización o incluso de la formación de la persona que pueda empezar a redactar, aunque sea mínima, pero tiene que tenerla, ¿vale? Es muy importante el que esa persona sea consciente de la herramienta que tiene y de lo que va a elaborar. Aunque aquí, como os digo, eso es una elaboración, no entraña un riesgo que podamos decir jurídico para tener muy en cuenta, pero sí que tenemos que dar ya esos primeros pasos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, continuamos con otro uso que le vamos a dar a esta misma herramienta y vais a ir viendo que poco a poco, pues bueno, esos riesgos jurídicos nos van a ir subiendo, ¿vale? En cualquier momento podéis interrumpir, ¿vale? Que os vea aquí, o sea que no hay ningún problema. Óscar, te dejo entonces por aquí. Muy bien. Para el asistente de entrevistas. Bueno, pues ahora vamos a hablar de automatización de tareas. En el día a día detectamos o podemos detectar que hay tareas que se van repitiendo en el tiempo. Hay tareas que repetimos pues dos veces por jornada, 3 veces por jornada, 5 veces a la semana, 10 veces al mes. Entonces, una de esas tareas que sería repetitiva, pues podría ser, por ejemplo, que una vez que hemos hecho esa oferta de empleo, nos llegan las solicitudes de trabajo por parte de distintos aspirantes. Entonces, esa tarea de realización de las entrevistas de trabajo va a ser una tarea que se va a repetir. Pues lo que vamos a hacer en este caso es crear un asistente de entrevistas de trabajo. Vale. Entonces, hemos creado un asistente de entrevistas de trabajo y nos dice asistente especializado en preparar entrevistas de trabajo profesionales para recursos humanos a partir de la ficha del puesto creada por la empresa, analizando requisitos, funciones, competencias, condiciones del puesto y criterios objetivos de evaluación de candidatos. Muy bien, pues aquí nos aparecería lo que es este asistente que hemos creado de entrevistas de trabajo y le vamos a adjuntar la ficha del puesto de trabajo. Abajo a la izquierda, igual que en la sección de prompting que hemos visto anteriormente, nos aparece un signo más, lo pulsamos y se nos abre un desplegable muy similar al que hemos visto anteriormente. Y uno de los puntos, el que vamos a tener en cuenta ahora, es el de subir archivos para subir la ficha del puesto de trabajo. Subimos, la buscamos en nuestra red local o en nuestra nube, subimos esta ficha del puesto de trabajo y una vez que está subida la ficha, le decimos administrativo de compras y vamos a ejecutar la acción. ¿Vale? Ejecutamos la acción y la respuesta que obtenemos es la que vemos en pantalla. En primer lugar, la inteligencia artificial, el asistente de entrevistas de trabajo, nos hace un resumen del puesto de trabajo. ¿Vale? Nos hace un resumen del puesto de trabajo de administrativo de compras y como veis en la parte inferior derecha, en gris clarito, nos pone doc x más 4. Pues quiere decir que ha consultado ese documento de ficha de puesto de trabajo que habíamos creado al principio de la sesión.
En segundo punto nos dice requisitos del perfil imprescindibles y valorables y nos lo divide. En requisitos imprescindibles nos dice que como mínimo debe tener una formación de ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa, el idioma inglés nivel B2, experiencia de al menos 3 años en puestos administrativos, ¿vale? Y los valorables, lo que hemos dicho de una educación superior, formación complementaria, experiencia específica, etcétera, etcétera, etcétera. Punto 3. Nos habla de competencias clave a evaluar. Pues varios de los puntos que comentábamos en la ficha inicial hablaban de atención al detalle y orden, gestión y resolución de incidencias. Queremos que sea una persona resolutiva que pueda tomar la iniciativa en determinadas ocasiones, etcétera, etcétera. También nos prepara un guión de la entrevista. En el punto número 4 nos propone un guión. Este guión nos lo ha propuesto la inteligencia artificial. Luego ya somos libres nosotros, con nuestra experiencia, de adaptarlo a las condiciones que queramos. Pero bueno, aquí nos lo divide en 5 fases. Fase primera de bienvenida, nos marca un tiempo orientativo. Fase segunda de trayectoria y motivación, donde vamos a hacer un breve repaso de su experiencia, de la experiencia del candidato en temas administrativos y de interés para el puesto de trabajo. Fase 3, un bloque técnico, donde le entrevistaríamos sobre las aplicaciones técnicas que nos interesa que conozca o que domine. Fase 4, bloque competencial, preguntas basadas en situaciones reales del pasado del candidato y una fase final de cierre y de preguntas del propio candidato. Total, 60 minutos. Muy bien. El punto 5 nos da ejemplos de baterías de preguntas para la entrevista. Nos da ejemplos de preguntas generales, de preguntas técnicas y operativas, de preguntas por competencias. Depende de lo que queramos focalizar en cada momento, pues ya nos da ejemplos de distintas preguntas. Pues si queremos incidir en el tema de que sea una persona con atención al detalle, pues bueno, nos va a dar ejemplos. Punto 6. Aspectos críticos a validar durante la entrevista. Pues lo que hemos comentado, la tolerancia a la rutina o la minuciosidad. Si buscamos que sea una persona minuciosa, pues nos lo destaca en este punto, que tenga una fluidez real en el idioma elegido, en este caso inglés B2, etcétera. Punto 7. Nos prepara una pequeña tabla, una tabla sencilla de evaluación. Nos propone una serie de criterios a tener en cuenta y una puntuación que podremos hacer de 1 a 5 nosotros personalmente. El entrevistador podrá ir rellenando estos puntos que nos propone la inteligencia artificial para valorar ese puesto de trabajo. Pues que tengamos esa pequeña tabla para seguir un orden y no olvidarnos de ningún tema. Pues, por ejemplo, incidir en el punto de formación, que la experiencia pues, sea fácilmente demostrable, el nivel de inglés, etcétera, etcétera. Aquí. Me parece que se ha pasado un punto. Vale. Y luego, el punto número 8, nos aparecen señales de alerta y señales positivas. Señales positivas o green flags. Muestra un discurso estructurado, es sumamente ordenado u ordenada, etcétera, etcétera. Tiene experiencia previa trabajando en sectores dinámicos como el industrial, el logístico, etcétera. Pues bueno, son puntos que si detectamos son puntos positivos, son puntos a favor. Señales de alerta, pues no da importancia a la producción de errores, muestra un perfil demasiado estratégico. Bueno, puntos que debemos tener en cuenta y que nos deben llamar la atención como red flags. Y por último nos da un checklist para la persona entrevistadora, para el entrevistador, en el que podamos seguir ordenadamente que vamos haciendo todos los pasos que debemos realizar en esta entrevista de trabajo. Muy bien. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Una vez visto el ejemplo, vamos a ver cómo hemos llegado hasta ahí. Pues lo vamos a hacer igualmente, como en el caso anterior, utilizando el entorno de Google y la herramienta de inteligencia artificial Gemini Enterprise. La pantalla que estamos viendo es muy similar a la de cualquier otra inteligencia artificial que podamos conocer como Copilot, ChatGPT, etcétera. Por ejemplo, lo que aquí se llaman gems o asistentes, en ChatGPT se llaman GPTs personalizados. Y la dinámica de uso va a ser muy parecida. Entonces, vamos a crear el asistente de entrevistas de trabajo, pulsaríamos en el menú de la izquierda, en la parte central donde pone Gems, pulsamos ahí. ¿Y qué ocurre? Pues que nos aparecería una pantalla como la que vemos ahora mismo. Pulsamos en la parte inferior derecha donde pone nuevo gem o nuevo gem y al pulsar
nos aparecería el cuadro de diálogo para crear este asistente. Entonces, aquí tenemos el cuadro de diálogo para crear el asistente de entrevistas de trabajo con distintas secciones. La primera sección en la parte superior, donde vamos a darle el nombre a este asistente. En la segunda parte, donde daremos una descripción de en qué consiste o para qué sirve este asistente, para que la persona que lo consulte posteriormente, si no es la que lo ha creado, pues que pueda identificar y entender para qué sirve. Las instrucciones que le vamos a dar al asistente que debe seguir para ejecutar correctamente la tarea, sería la parte más importante. Y en la parte inferior vemos un punto que pone documentación o conocimiento en Gemini, y sería la documentación que le vamos a adjuntar para hacerlo especialista, ¿vale? Entonces, empezamos por la primera, pues le vamos a dar un nombre identificativo a este asistente para que todos los que puedan acceder al generador de asistentes puedan identificarlo rápidamente. Entonces, le daremos un nombre identificativo. En este caso, hemos puesto asistente de entrevistas de trabajo. En la parte de descripción, pues lo que hemos comentado, una descripción lo más pormenorizada posible para que todo el que acceda pueda entender para qué sirve este asistente y qué es lo que vamos a conseguir utilizándolo. En la parte central vemos la sección de instrucciones, donde le vamos a informar paso a paso de las instrucciones que le vamos a dar, qué formato de salida queremos, etcétera, etcétera. Os lo voy a leer para que, una vez, conforme lo vayamos leyendo, vayáis identificando los puntos que hemos visto que hemos tenido de salida anteriormente. Le decimos, eres un asistente especializado en preparar entrevistas de trabajo profesionales para recursos humanos a partir de la ficha del puesto creado por la empresa. La ficha del puesto es el documento donde la empresa recoge los requisitos, funciones, responsabilidades, formación, experiencia, competencias y condiciones del puesto. Regla principal. Antes de preparar una entrevista, solicita siempre que el usuario adjunte la ficha del puesto. No inventes requisitos ni condiciones si no aparecen en el documento. Es importante que le digamos que no invente, porque, bueno, el feedback que tenemos en general, en muchas ocasiones, ¿no?, es que la inteligencia artificial inventa mucho. Pues vamos a intentar evitar, vamos a buscar que no invente. Cuando recibas la ficha del puesto de trabajo, debes, en primer lugar, resumir el puesto. Si recordáis, el primer punto que nos daba como resultado era el resumen del puesto. En segundo lugar, identifica requisitos imprescindibles y valorables. En tercer lugar, detecta competencias clave. En cuarto lugar, prepara un guión de entrevista. Si recordáis, en el cuarto punto nos daba el guión recomendado para la entrevista. En quinto punto, crear preguntas generales, técnicas y por competencias. Sexto punto, señalar aspectos críticos a validar. Séptimo punto, crear una tabla sencilla de evaluación. Y octavo punto, indicar señales positivas y señales de alerta. Las preguntas por competencias deben buscar ejemplos reales del candidato. Cuéntame una situación en la que tal, ¿vale? Evita preguntas personales o discriminatorias sobre edad, hijos, estado civil, salud, religión, ideología u otros aspectos no relacionados con el puesto. Vamos a intentar evitar que haya sesgos, ¿vale? Entonces, este punto es importantísimo. El tono debe ser profesional, claro, práctico y fácil de entender. Al final, incluye siempre un apartado llamado checklist para la persona entrevistadora. Si recordáis, el último punto que nos ha dado como resultado era un checklist para que el entrevistador pudiera seguir ordenadamente lo que es la entrevista. Introducimos esas instrucciones en la sección de instrucciones del GEM del asistente. Vale. Disculpad. Se me ha pasado. Bueno, y luego añadiríamos el archivo adjunto, ¿vale? Perfecto, pues bueno, ahora Iván, ¿cómo podemos protegernos jurídicamente ante estas situaciones? Bueno, pues aquí estamos viendo, bueno, la explicación y el uso que ha dado de la misma herramienta, estamos viendo que sigue siendo de un apoyo, en este caso, pues para una entrevista de trabajo. Bueno, vamos a seguir teniendo la figura de responsable del despliegue, por lo tanto vamos a tener una serie de obligaciones, ya os digo, que no van a ser un responsable del despliegue que haga una práctica de alto riesgo, pero vamos a tener que empezar ya a mirarlo. Entonces, lo ponemos así, un uso razonable, pues precisamente lo que estaba comentando en este caso Óscar, ¿vale? Pues oye, para preparar las preguntas, para ordenar, para estructurar, pues todo lo que sea enfocado hacia ahí va a ser un uso responsable de la inteligencia artificial, nos va a apoyar
en este caso, en todas las tareas a nivel de recursos humanos y, por lo tanto, pues bueno, no va a haber más allá de una serie de pautas que vamos a tener que tener en cuenta. En este caso, claro, tenemos ya que tener en cuenta que dependiendo del uso que le vayamos a hacer, en este caso al sistema de inteligencia artificial, el de Gemini, que nos comentaba Óscar, pues ahí ya podemos tener algunas cositas que nos pueden llevar a tener un riesgo. Entonces, cuando ya vamos a tener un riesgo que pueda afectar a la contratación, en este caso del personal, vamos a tener que poner ya el foco ahí para, cuidado, esto todo no nos va a valer, ¿vale? No podemos utilizar de una manera automatizada tampoco esta herramienta, porque ahí ya entrarían, pues bueno, en juego otra normativa como puede ser a nivel de protección de datos. Entonces, vamos a tener la idea de todo aquello que nos pueda apoyar y efectivamente no vaya a haber un alto riesgo porque no hay una automatización, en este caso no se van a subir información que pueda ser delicada, bueno, pues vamos a utilizar esa herramienta. No obstante, vamos a asegurarnos, lo que comentábamos, de que ese proveedor nos da unas garantías y la persona que está utilizando esta herramienta, vuelvo a repetir, tiene una formación en ella, precisamente para evitar estos riesgos que nos pueden traer problemas. Incluso a nivel de información que estemos tratando en la empresa, ya no por un cumplimiento normativo, sino concienciarnos de decir, es que la información que podamos estar utilizando ahí puede estar en cualquier otro lugar o entrenando otras inteligencias artificiales si estamos subiendo, pues, en este caso, herramientas que puedan ser gratuitas o que podamos descargar desde cualquier lado. Entonces, muy importante, lo dicho, es inventariado de IA, el uso que le vamos a dar, en este caso, es un uso que va a ser de asistente o de apoyo, por lo tanto, eso tenerlo también reflejado en una política interna de decir, oiga, señores, esta política, el uso que le podemos dar a esta herramienta es para esto, no para nada más. Y las personas que pueden utilizar esa herramienta, ¿vale? Y luego, por supuesto, que haya una trazabilidad pues, un poco para poder ver que no hay esos sesgos que estábamos hablando, que muy bien ha señalado, oye, cuidado con esas preguntas, ahí ya, bueno, vosotros que estáis en el día a día, pues vais a ver pues desde estatuto hasta normativa de igualdad, que ahí nos puede también afectar en diferentes ámbitos y muy bien como lo has dicho tú, Óscar, que lo has señalado. Entonces, pues bueno, tenemos que tener también eso en cuenta, ¿vale? Y brevemente es lo que hemos comentado, ¿vale? Entonces continuamos, vamos a ir haciendo eso, paradas para ir viendo el uso diferente que se le puede dar y el riesgo que podemos tener en este caso. Entonces, entramos ya en entrevista online. Aquí, claro, aquí ya va a haber algún aspecto que vamos a tener que tocar incluso a nivel de protección de datos, ¿vale? Entonces, nos extenderemos un poquito más, ¿vale, Óscar? Muy bien, pues una vez que llegamos a la entrevista de trabajo puede ser presencial o puede ser online. Entonces, pues bueno, continuamos trabajando con el entorno de Google, el entorno empresarial de Google, y una herramienta que tenemos para hacer entrevistas online o para hacer videoconferencias sería la herramienta Meet. Entonces, seleccionamos la herramienta Meet. Espera un segundo. Ahí. A ver si carga. Ahí, bueno. Bueno, una vez hemos seleccionado la herramienta Meet, nos va a dar distintas opciones que podemos utilizar durante cualquier videoconferencia, en este caso durante una entrevista online. Nos permite grabar, no, lo vamos a elegir grabar la entrevista de trabajo, nos permite que haya una transcripción, lo vamos a elegir también. Y una vez que se ha hecho esta videoconferencia, automáticamente nos genera un archivo de vídeo con esa entrevista que se guarda en la aplicación y nos genera un archivo de transcripción y un archivo de notas. Entonces, nos ha hecho una transcripción completa de lo que es la entrevista, con texto de todo lo que se ha hablado y con tiempos también para que veamos en qué minuto y en qué segundos se han hecho esas propuestas, ese diálogo y quién ha intervenido. Y también nos ha hecho un documento de notas con un resumen de esta reunión online. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí tendríamos esa situación. Y aquí en este caso, Iván, que...
aquí interrumpimos un poquito antes, ¿vale? Más que nada porque aquí ya van a entrar en juego precisamente lo que hablábamos del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, pues bueno, estamos utilizando pues, bueno, la herramienta Meet, que creo que hemos hecho reuniones a través de Meet y se han grabado y demás. Lo que pasa es que aquí ya tenemos que tener en cuenta, sobre todo, la problemática que podemos tener a la hora también de almacenamiento que podamos tener de cuánto tiempo vamos a almacenar esa entrevista. Bueno, muchas veces tenemos ahí almacenada información que dices, bueno, verdaderamente esta entrevista la tengo desde hace un año, ¿para qué quiero esa entrevista? ¿Vale? Entonces, limitar el plazo es importante, ¿vale? Arrancando por ahí. Pero bueno, luego aquí va a estar el deber de información que vamos a tener, en este caso, con la persona entrevistada. De hecho, Meet sí que vimos que para todo el tema de transcripción y grabación, durante toda la grabación hay un pequeño icono, es una de las, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, sí que comentó que, bueno, que era una buena práctica, no solamente pedir, en este caso, vamos, sentimiento no me gusta, pero bueno, informar sobre que va a ser grabada la entrevista, sino que durante toda la grabación esa persona tiene que ser consciente que se está grabando. Entendemos que bueno, no sería necesario, pero bueno, como una buena práctica, por ejemplo, esta herramienta es cierto que hemos visto que lo tiene. Lo dicho, aquí en cuanto a la parte de protección de datos, importante también tener en cuenta ya el tema de inteligencia artificial, del reglamento de inteligencia artificial, precisamente pues porque aquí si se extralimita esa inteligencia artificial y metemos, por ejemplo, ese vídeo en alguna inteligencia artificial que diga, ostras, vamos a estudiar los gestos de esta persona, ¿vale? Vemos que se denota, ostras, que hay un nerviosismo o que es una persona insegura, todo eso va a ser una práctica prohibida, ¿vale? O sea, que eso no lo vamos a tener que utilizar. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que es una grabación, sí, cumpliendo con la normativa de protección de datos y teniendo inventariada esta herramienta para decir, pues, la podemos utilizar de una manera segura, no habría mayor problema. El problema lo vamos a tener si vamos a hacer otro uso o con otras herramientas, ¿vale? Porque ahí incluso se puede facilitar información a un tercer proveedor. Entonces, tened mucho cuidado ahí, porque se están hablando ya de cosas serias, no estamos hablando de algo baladí, ¿vale? Por lo tanto, aquí sí que tenemos que tener especial cuidado en esto y lo dicho, pues todo lo que sea que nos pueda ayudar para pues, resumir, ordenar criterios y tener en mente claramente lo que se ha hablado, no pasaría más allá del cumplimiento a nivel del Reglamento General de Protección de Datos y todo lo que extralimitemos de ahí vamos a poner el foco y decir, bueno, cuidado, esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer, ¿cómo podemos actuar? ¿Vale? Pero sobre todo eso, todo lo que sea un estudio de ese vídeo con inteligencia artificial, ni se os ocurra, ¿vale? Y si, por ejemplo, te hacen una entrevista desde Estados Unidos, que no entra ni protección de datos... Pero afecta a un ciudadano... Porque además hay software que en el momento ya te están diciendo, pues han mentido, mira para arriba, con lo cual tienes ahí un panel con 17 posiciones que te dicen, han mentido o no han mentido a tener la entrevista y te dicen, no. Pero afecta en este caso a un ciudadano europeo, por lo tanto va a entrar el reglamento de inteligencia. Entonces, ahí sí. Otra cosa es que tú vayas a Estados Unidos y hagas ahí la entrevista, que ahí ya es otra legislación. Te contratan para los puestos directivos desde Estados Unidos y al mes y pico ya te contrataron en el país europeo. Pero ahí les va a afectar. El reglamento de inteligencia artificial va a afectar. O sea que ahí hay que tener cuidado porque directamente va a afectar en este caso a un ciudadano europeo o a una empresa que puede ser europea. Entonces ahí tienen que tener cuidado en ese tema. Sí. Si el candidato se niega a que le grabes, o sea, le dices, esta entrevista va a estar grabada, y dice, no, no quiero. Pues tendría que haber otra alternativa que fuera menos invasiva, pero en este caso también a nivel de protección de datos. Dar otra alternativa y, pues, bueno... Sí, pero se puede negar, quiere decir, no, yo no quiero que me grabes. Puede hacerse, ¿por qué no? Es que por eso es un poco... Podemos hacerlo. O sea, por eso, al inicio, sobre todo de las grabaciones, habrás observado que cuando se inicia la grabación, pone, se inicia la grabación. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a una reunión? Sí. Ahí, previamente, previo a hoy va a ser grabada esta reunión y demás, o cualquiera que esté de acuerdo, pues continúa con la cámara y si no te va a saltar ya un pilotito que te va a decir, esta sesión está siendo grabada. Entonces, tú ahí ya tienes la posibilidad, en este caso, de apagar la cámara.
No sé si queréis comentar alguna cosita más. ¿No? Pues bueno, continuamos en este caso, ¿vale? Con la parte de, aquí ya entra Esther, que aquí ya entramos pues bueno, en un tramo un poco más espinoso, pero bueno, con uso adecuado. ¿Qué nos van a decir? No pasa nada. Hemos realizado la oferta en LinkedIn y empezamos a recibir currículums. Nos llegan muchos currículums que tendremos que descargarnos, leerlos y llamar para hacer las entrevistas, ¿no? Pues vamos a ver cómo podríamos hacer el cribado de currículums. Hemos dicho, sobre todo los currículums, ¿no? Ahí está toda la información sensible de los candidatos. Nos ponen dónde viven, a veces la edad. Entonces, todo eso es lo que no vamos a subir a una inteligencia artificial, para que no haya esos sesgos que hemos estado hablando que pueden producirse con la inteligencia artificial por históricos, por la forma que hayan tenido de entrenar a estas inteligencias artificiales. Pues si tienen más datos, por ejemplo, de hombres, pues sí, podría estar predispuesto a elegir a un hombre para según qué puestos. Pues lo que hacemos es quitar los datos de los currículums. Espera, voy a hacerlo aquí. Primero guardaremos los currículums como CV01 al de Daniel Ruiz para luego poder llamar a Daniel Ruiz si es el elegido y así con todos los currículums que vayamos recibiendo. ¿Y cómo vamos a anonimizar los currículums? Pues, por ejemplo, buscaremos una herramienta como es I Love PDF, pero no lo haremos en la nube, no lo haremos online. Si cogemos la aplicación de pago, podemos descargárnosla en el escritorio, entonces todo va a estar en nuestro entorno seguro de nuestro ordenador y evitamos que esa información de nuestros candidatos esté en la nube. El coste de esta aplicación, si lo vamos a utilizar habitualmente, no tiene un coste elevado, 9 euros si lo vamos a hacer esporádicamente un mes o 60 euros si vamos a utilizarlo de continuo, lo contratamos para todo el año. Entonces ya la tenemos en nuestro ordenador y tenemos muchísimas herramientas dentro de esta aplicación para hablar con los PDFs, pues de PDF pasarlo a cualquier otro formato, de cualquier otro formato a PDF. Para este caso nos sería útil esta que hemos marcado aquí de editar PDFs, que lo que hacemos es seleccionar el primer currículum vitae, seleccionamos su PDF y lo subimos a la aplicación y se nos abre. Y entonces aquí directamente vemos donde hay datos personales, pues Daniel Ruiz, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, su dirección. Pues, ¿qué hacemos? Damos al botón de editar, que nos recuerda que solo es para los premium, y donde había datos personales, que lo hemos marcado con los recuadros verdes, pues borramos los datos y ya guardamos los cambios y entonces conseguimos otro PDF que ya no va a tener datos personales, que serán los que quedará así. Será lo que hemos llamado CV01, CV02, ¿vale? Ya no tienen datos personales. Tenemos una carpeta con los 5 o 25 currículums ya sin datos personales para así poder utilizarlos con la inteligencia artificial y no tener riesgo de que haya datos personales replicados por muchos servidores, no sabemos dónde. Esther, perdona, Sí. pregunta a Ana Gargallo al otro lado, si contratas ahí los PDF ya no se sube la información a la web. Eso es una aplicación de escritorio, la tenemos en nuestro ordenador. Es una herramienta gratuita que podríamos usar online, pero si va a ser para cosas de trabajo, pues podemos hacer que sea segura la información. Que no se suba. Claro, por eso, si estamos hablando las de... políticas es cierto que dice que no se utilizará, pero bueno, mejor la opción que comentas. Claro, eso es, sí, por sí. seguridad. Vale, ya tenemos los currículums sin datos personales. Entonces, podemos decirle, primero vamos a utilizar esa ficha de definición del puesto que teníamos para que nos cree una hoja de cálculo para ver qué cosas tenemos que fijarnos en el currículum de cada aspirante, ¿no? Pues le subimos la ficha de administrativo de compras y le decimos que nos cree una hoja de cálculo con todas las columnas, con los requisitos imprescindibles y deseables que detecte en la ficha de definición del puesto.
y nos crea directamente la hoja de cálculo. Es una hoja de cálculo que nosotros podremos editar para suprimir columnas que no nos gusten, añadir las que veamos que vamos a necesitar para nosotros si no ha detectado la inteligencia artificial, pero ya nos ha hecho mínimo el 70% del trabajo. Vale, ya tenemos donde vamos a ir apuntando cada currículum, lo que cumple o no cumple de lo que dice nuestra ficha de puesto de trabajo, que tiene que ser lo deseable para ejecutar bien las tareas de administrativo de compras. Pues lo bueno de utilizar el entorno de Google es que dentro de cada aplicación de Google, en este caso las hojas de cálculo, ya tenemos integrada la inteligencia artificial ahí al lado. Lo podemos utilizar para hacerle consultas sobre la tabla que tengamos abierta. Lo que ve Gemini en este caso es lo mismo que vemos nosotros en la hoja de cálculo. En este caso ve esta tabla que hemos creado. Y le vamos a decir ahí a la derecha, Gemini, le vamos a subir el primer currículum vitae y le vamos a decir, analiza el currículum vitae que te adjunto y rellena la primera fila libre de la tabla con su información. Entonces va a analizar el currículum. Ahí podemos hacer seguimiento de lo que ha encontrado en el currículum, en el chat que tenemos a la derecha, y ya directamente nos dice si estamos de acuerdo, si queremos insertar la primera fila en la tabla que ya teníamos creada. Pues de acuerdo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sobreescribir datos o añadir a una hoja nueva? Si quisiésemos cada vez crear una tabla nueva, pues le daríamos a añadir a una hoja nueva, pero le daremos a sobreescribir datos para utilizar la tabla que ya teníamos y añadir una fila. Y así con todos los currículums. Bajaremos el primer currículum que ya hemos analizado, subimos el segundo y le decimos lo mismo con el 2. Y en un momento nos vuelve a analizar todas las columnas a ver si encuentra la información en el currículum que le hemos subido. Y lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Insertamos. Y así con todos los que tengamos. Entonces ya tenemos una tabla con el checklist de si ha cumplido o no ha cumplido esas columnas. Y ya podemos decidir qué currículums van a ser los que llamemos para la siguiente fase. Vale, pues bueno, en este caso, bueno, no hace falta, tranquilo. En este caso, claro, ya estamos hablando de un cribado de currículos. Es cierto que lo hemos pseudonimizado, ¿vale? Porque anonimizar al final podemos volver a saber, ¿no? quién es esa persona. Entonces ahí tenemos que tener cierto cuidado, ¿vale? En esa primera fase. Claro, aquí ya podemos estar hablando de un alto riesgo en el momento que pueda haber una filtración, en este caso, de esos currículum en materia de reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Estamos hablando. O comparar candidaturas, algún tema que pueda estar relacionado también a la automatización de esos procesos, que se recomiende quién se tiene que entrevistar y quién no. Todo eso nos puede llevar, o un descarte de perfiles, por ejemplo, también de manera automática nos puede llevar a un alto riesgo. Por lo tanto, vamos a tener que tener unas obligaciones ya pues, más exigentes, ¿vale? Desde la explicabilidad del sistema que estamos utilizando hasta el deber de información que podemos tener. O sea, aquí ya vamos a tener una amalgama de obligaciones. En este caso, si lo utilizamos de una manera que no vamos a subir datos personales y en este caso con una herramienta que en principio no se va a subir ningún tipo, solo va a ser de apoyo o para extraer información, como estaba comentando Esther, pues oye, vamos a ordenar la experiencia, vamos a ver los diferentes campos que queremos tener en cuenta para que nos dé esa formación, que nos la facilite, que nos la sintetice y podamos, en este caso, adoptar una decisión adecuada, ¿vale? Bueno, ahí en principio lo mismo, tener claro qué uso podemos hacer de esta herramienta, que el uso va a ser de un apoyo, en este caso, pues para extraer información, para poder ordenar los diferentes ítems que hemos considerado desde el departamento, desde la empresa, o comprobar esos requisitos. Tener cuidado sobre todo también por lo que hablábamos de los sesgos que se pueden tener o se pueden dar, porque aquí pues a veces se pueden dar esos dos sesgos y nos puede traer alguna problemática. Entonces, poner también el foco en ese apartado. Y luego, lo dicho, si se va a hacer algo más allá de ese apoyo,
tendremos que entrar ya en otras cosas como pues puede ser incluso una evaluación de impacto ya a nivel de protección de datos, ¿vale? Pero bueno, de momento, para el uso que se le va a dar, no nos vamos a meter en ese lado, pero ya tendríamos que tener en mente ciertas obligaciones legales que tendríamos que poner en marcha, precisamente para poder justificar ese uso que se le va a dar y que va a ser un uso correcto y adecuado, ¿vale? Voy a hacer una... Sí. Trasladar una duda que plantea Rosa. La primera, los usuarios remiten los currículums en diferentes formatos, muchas veces en JPG. ¿Los puede analizar la IA igualmente? Sí. Lo único que no detecta bien es los documentos escaneados. Eso sí que lo lee peor. Es mejor, incluso aunque lo escaneas, volver a pasarlo a PDF para que lo entienda mejor. Lo escaneado es... Nada, y la siguiente duda, ¿las tareas de cribado hay que hacerlas de uno en uno o se pueden realizar una carta masiva? Las tareas de cribado en I Love PDF lo subes de uno en uno. Luego, si fuese que lo necesitas habitualmente, pues podemos mirar cómo vamos a hacer con otro ejemplo, el automatizar. Pero con I Love PDF se sube de uno en uno. A no ser que primero, bueno, sí, no, mejor de uno en uno. Estaba pensando si primero hacer un único archivo con todos, pero es la misma faena. Vale, pues bueno, continuamos en este caso con lo que comentabas, que es la automatización. Eso es. Hasta ahora, pues recibimos los currículums, descargamos los currículums, volvemos a subir los currículums a I Love PDF, descargamos los currículums, subimos los currículums a las hojas de cálculo, ¿no? Entonces nos ha ayudado mucho, pero aún así estamos muy involucrados en tareas que unas son más importantes, otras pueden ser más automatizadas. ¿Cómo lo podemos hacer? El propio entorno de Google ha creado una herramienta que se llama Workspace Studio, que es para poner en relación todas sus aplicaciones, pues cuáles son el correo electrónico, Drive, incluso nuestro Google Calendar, todas. Y entonces vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora, cómo podríamos hacerlo. Por ejemplo, recibimos un correo electrónico con un currículum y hemos dicho, pues, en LinkedIn, cuando nos enviéis la oferta, que ponga referencia administrativa de compras, ¿no? Pues podríamos poner la regla de cuando recibamos un mail con el asunto administrativo de compras, pues que automáticamente se genere un borrador de respuesta de muchas gracias, hemos recibido tu correo electrónico, nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Eso por un lado, podríamos automatizarlo y por otro, cada vez que recibimos con ese mismo asunto un correo electrónico, pues que va a tener un archivo adjunto ese correo electrónico, pues que se descargase en la carpeta que concretemos del Drive ese archivo adjunto. ¿Y qué podríamos hacer? Que la inteligencia artificial, cada vez que detecte que hay un archivo nuevo en esa carpeta de Drive, lo leyese y nos rellenase la hoja de cálculo que habíamos preparado. Yo aquí, si me permites, no sé si vosotros, ya que estamos hablando de la parte jurídica también, no sé si veis aquí que nos faltaría un paso antes de subir la inteligencia artificial. Quitar todos los datos personales. Claro, hemos cogido directamente los currículums y se los hemos subido a la inteligencia artificial, entonces no hemos anonimizado, ¿no? Pues, ¿qué puede ocurrir? Que no nos ayude la inteligencia artificial al 100%. ¿Qué podríamos hacer? Donde hemos recibido en esa carpeta de Drive, sí que se han guardado, Drive es Google, es nuestro entorno seguro del espacio de trabajo, ahí tenemos los currículums y en un momento podemos descargárnoslos, subírselos a esa herramienta que tenemos en local para anonimizar y hacer o ya ir subiéndolos a la hoja de cálculo como hemos hecho en el anterior ejemplo o volver ahora que no tienen datos personales, subirlo a otra carpeta de Drive y ahí sí decirle a la inteligencia artificial, cada vez que haya un archivo nuevo en esta carpeta, analízalo y los datos que necesito, pónmelos en la hoja de cálculo. Así ya todos más tranquilos. Se corta rollo. Sí, no corta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados ya. Bueno, aquí, por hablar un poquito de la automatización, claro, aquí ya tenemos que tener cuidado,
sobre todo el uso que le podamos dar de esa automatización, ¿vale? Si se limita, como decís, a gestionar o a esas contestaciones que podemos hacer, o sea, un uso administrativo que le pudiéramos dar, bueno, no va a ir más allá, especificad ese uso en esa política, ¿vale? Y en ese inventariado, ¿vale? En este caso, para evitar riesgos o usos no debidos por parte de la empresa. Y la parte que nos podría traer ya un uso de alto riesgo, pues es, por ejemplo, lo que ponemos ahí. Sobre todo que pueda influir en la selección, que esté automatizado, porque ahí ya entra, en este caso, el artículo 22 del Reglamento General Europeo, que es sobre todo cualquier tema que sea una automatización, en este caso que pueda traer consecuencias jurídicas para las personas, se tiene que evitar, tiene que haber una persona, en este caso, que pueda explicar o hacer esa trazabilidad del sistema y además, pues bueno, que la decisión finalmente sea de un humano. Aquí, sin duda, si nos viéramos en esa tesitura, pues, por supuesto, tendríamos que hacer una evaluación de impacto porque puede afectar a derechos fundamentales o temas ya más serios respecto sobre todo a la parte de contratación o continuidad en la empresa o demás que pudiera haber, ¿vale? Pero para el uso que ha comentado Esther, es sobre todo que os deis cuenta que una misma herramienta podemos hacer, no es que la herramienta esté prohibida, es el uso que nosotros vamos a hacer de esa herramienta lo que va a estar prohibida, la práctica, ¿vale? Es lo que sobre todo nos tiene que quedar claro. Por lo tanto, pues bueno, un uso de apoyo administrativo correcto con lo que comentamos. Especificar nosotros a nivel interno de empresa cómo podemos utilizar, de qué manera se va a realizar y quién lo puede utilizar, que tenga la formación adecuada de esa persona, precisamente por lo que estáis viendo, porque tiene que saber utilizar y precisamente que preguntar para que os dé una serie de información y de resultados. Que haya una supervisión humana, por supuesto, y luego sobre todo también una trazabilidad para poder dar también esa explicabilidad de cómo se ha llegado a esos resultados, ¿vale? O sea, muy importante esas dos partes. Y si habláramos ya de otro tema, tendríamos que tener en cuenta lo que os he comentado, ¿vale? Ya temas que afectan a decisiones automatizadas o una evaluación de impacto que tendríamos que meter en nuestra empresa para ver que efectivamente pues, o podemos o no podemos utilizar esa herramienta. Por lo tanto, uso administrativo sí, de otro tema, foco y lupa, ¿vale? Así que... Una persona que haya sido descartada, por ejemplo, podría preguntar de alguna manera, no el motivo, sino si ha sido descartada por una inteligencia artificial, qué tipo de herramienta, el por qué. De hecho, el Estatuto de los Trabajadores ya contempla, sobre todo, poder explicar, pues, si hay cualquier tema algorítmico, poder explicar ese algoritmo. O sea, que no es que lo recoja el Reglamento de Inteligencia Artificial, sino que nuestra normativa ya contempla eso. Por eso es muy importante la explicabilidad. Hace poquito, además, estuvimos en Madrid con mi compañero Alberto y muchos de los temas que salían era precisamente a nivel de recursos humanos, en este caso de derecho laboral. Claro, son temas que afectan directamente pues, a derechos que algunos ellos son fundamentales. Por lo tanto, por ejemplo, indica que las primeras fases, las primeras decisiones de descarte van a ser tomadas por un... Ahí es que si tú ya tienes eso, ya tienes que tener una evaluación de impacto hecha. O sea, con 400 currículos y la parte... 99%. Pero claro, pero es que ahí estás entrando precisamente en un alto riesgo. Esa es la problemática. Entonces, lo que te va a decir la normativa es, hey, cuidado, si tú haces esto, puedes hacerlo, pero vamos a poner aquí, pues, ¿puedes explicarme cómo estás haciendo esto? ¿Tiene una explicabilidad del sistema o cómo lo estás llevando a cabo? Oye, en esa evaluación de impacto previa que tú has hecho, verdaderamente no hay ningún derecho que pueda ser, en este caso, ostras... O sea, que en general se hace, pero no se va. ¿Cómo que se hace en ese barrio? Si recibes 400 currículums y al final más 4 o 5 candidatos, nadie se lee 400 currículums, con lo cual, sin decir nada, directamente... Pero claro, que sepas que puedes tener una persona que diga, oye, ¿y por qué yo no? Bueno, pues ahora explícamelo. Si tú, claro, si te has hecho los deberes previamente, pues ahí vas a tener un problema. Mientras juegues a la lotería y no te toque, pues bueno, adelante. Pero precisamente es eso, es concienciar. O sea, tenemos que poner a la persona en el centro. Es que es algo muy europeo, no estamos inventando nada. Entonces, los derechos fundamentales, en el momento que se puedan tocar, es cuando nos tiene que saltar todas las alarmas. Entonces, precisamente, ¿que eso se puede hacer? Lo tengo. ¿Que está bien hecho? No está bien hecho. Entonces,
bueno, pues precisamente las normativas lo que intentan también no es paralizar, porque muchas veces, joder, pues es que en Europa es que sobreregulamos, que no digo que no, que no haya algunos temas sobreregulados, pero lo que se pretende también es tener unas garantías, que esto no sea el Far West, o sea, que no valga todo. Lo que no puede ser es que de repente, ostras, estemos monitorizando en cualquier momento, tengamos vamos a poner unas reglas de juego, poder que la inteligencia artificial nos ayude y, por lo tanto, bueno, pues poderla hacer también de una manera transparente y totalmente efectiva para las finalidades que la queremos. Entonces, pues, iría por ahí el tema. Es decir, que si tú defines un asistente, como que ahorita tienes que tener totalmente documentado qué le has dicho para que se vea. Y, por ejemplo, esos 400 currículums lo puedes escribir porque no cumplen las condiciones de formación o no cumplen las condiciones de tal. Pero que edad, que se ha hecho tal, lo prohibido. Eso es. Claro, al final tú lo que tienes que poder demostrar, imagínate que hay una persona que efectivamente dice, ostras, ¿a mí por qué no me han elegido? ¿Vale? Tú puedes demostrar precisamente, oye, no se ha hecho por tal, tienes que informar también si se ha hecho de una manera automatizada en este caso, que eso se ha hecho con una inteligencia artificial y demás. O sea, que aquí van a venir otros requisitos legales que van a ser necesarios, ¿vale? No es el hecho de yo esto lo hago y ya está, sino que precisamente tienes que poder demostrar, tienes que informar previamente cómo se ha llevado a cabo esa selección y esa parte es muy importante, ¿vale? Pero sobre todo la parte de poder documentar es también para poder demostrar que tú lo estás haciendo de una manera adecuada. Pues mira, para... Quiero decir, bueno, ¿a quién va a venir? Que no existe todavía. Claro, para el tema de inteligencia artificial está ESIA, ¿vale? En principio la normativa, bueno, ESIA digamos que es, en este caso, pues, bueno, es la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial a nivel, en este caso de España. Podéis entrar, de hecho, bueno, pues está interesante también el poder empezar a conocer que digamos que es... Efectivamente. Aprovecho aquí a hacer, Sí. hacer publicidad. Vamos a contar con una persona, hacemos la semana de la PyME, de la IA, en el marco de Red.es, el programa de Acelera PyME, y en septiembre será la semana de la IA, todas las oficinas de Acelera PyME de toda España. Y desde aquí, desde COE, organizamos una y vamos a contar con gente de la ESIA. Si os suscribís a nuestro boletín, recibiréis la información, porque es interesante, ya que lo has dicho, que es un organismo que es importante tener en el radar, porque también a efectos objetivos os pueden dar respuesta y demás, ¿vale? Entonces, también es cierto que es de nueva... Tengo otra duda, ¿eh? Vale, que es de nueva formación, ¿vale? Pero, bueno, ya se le puede empezar a atribuir pues, ciertos temas, en este caso, como autoridad, ¿vale? Es que va a colación con la IA, en teoría, va a destruir productos de trabajo, pero va a ser nuevo. La evolución. Creo que en el siglo XIX habrían dicho lo mismo, o sea, al final es la evolución que tenemos. O sea, que yo creo que lo mejor es acercarlo desde un punto de vista, joder, normalizar la situación, no ver la IA como, ostras, mi enemigo, no, al revés. Es algo normal, es algo que vamos a tener que utilizar precisamente con algo de conocimiento, por eso el tema de la alfabetización, saber utilizar la herramienta y que nos apoye, y respetando unos límites de juego que en principio tenemos en cualquier país europeo, no es más. Es importante, yo creo, el tema de la formación, sobre todo, y de tomar conciencia, igual que no dejar la puerta abierta de tu casa, ¿verdad? Ser consciente de que el hecho de subir algo a la IA conlleva todo esto, ¿no? Para el caso en cortarrollos es esa manera de tomar esa conciencia. Pero ya no es ni cortarrollos, fíjate, Natalia, te lo digo porque, joder, ¿tú verdaderamente utilizarías algo que no sabes ni para qué? Entonces dices, joder, voy a dejar, yo qué sé, mis finanzas aquí en una IA que como me lo hace fantástico, subo todas mis finanzas, pongo ahí todo y ya está. O sea, cuando tocamos dinero es como, no, entonces ya quiero saber cómo funciona esto. Pues es igual, la información de tu empresa al final es dinero. Es que cualquiera que pueda acceder a esa información, la información a día de hoy es muy valiosa. Entonces, por lo tanto, creo que utilizarla de una manera sensata y con conocimientos también técnicos como nos pueden aportar los compañeros de ESIO, creo que es
Sí. Te has dado la duda de Daniel, que dice, pero no podríamos ir diciendo a la IA, a través de PROMPT, que se estudie el RIA y el Real General Decreto de Protección de Datos y que todos los procesos se realicen siguiendo esas directrices y que si tiene dudas de ello nos consulte. Ojo, ¿eh? No, es que me parece una pregunta súper buena, porque claro, se habla muchas veces cuando, por ejemplo, se está hablando ya de IA agéntica, se pretende que haya agentes de IA que controlen los límites, ya no solamente del RIA, sino, por ejemplo, a nivel de protección de datos, con lo cual no es ninguna locura. Nosotros igual se nos acaba el chollo pronto. Lo que pasa es que como está la revisión humana por detrás, pues bueno, pues aún nos va a salvar. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para el tema de las IAs agénticas sí que se llegaba a hablar de poner esos límites y que sean las propias IAs las que vayan controlando. Pero claro, para eso tiene que haber una persona que conozca y que pueda interpretar, ¿vale? Además, ha habido una cosa que cuando estábamos aquí comentando, que era lo de la parte, bueno, yo digo alucinaciones de la IA porque lo he escuchado en algún otro lado y me ha gustado, me gusta el tema de alucinación. Claro, de repente, bueno, pues puede interpretar o coger información de cualquier otra web que sea de un iluminado de la vida y entonces tenemos un problema, ¿vale? Entonces eso hay que saber controlarlo muy bien. La IA siempre nos va a contestar. Si le hemos dado la pregunta bien, la información correcta y en Internet hay suficiente información para que haya sido entrenada bien, nos dará la respuesta correcta. Pero si no encuentra la información, también se la inventa. O sea, por eso Oscar en un mensaje le ha dicho, no inventes o utiliza solo la información que yo te adjunto o eso, si tienes dudas, pregúntame antes de escupirme lo primero que se te ocurra, ¿no? Entonces, por eso, cada vez menos, porque está siendo más entrenada, pues comete menos errores, pero si son temas muy específicos que no hay información en Internet o pueden seguir ocurriendo. El problema va a ser el tema de trazabilidad, cuando estás hablando de todo el mundo con diferentes sillas, con diferentes legislaciones, el hacer una trazabilidad de por dónde pasa cada información es como el línea negro con los paraísos fiscales. Cuando pasa por 50 sitios es imposible de controlarlo. Sí, pero bueno, con la ley de protección de datos ya ocurre que no se puede utilizar es uno de los retos que ¿no? tenemos a nivel de privacidad, es uno de los retos que hay. Es como te lo dicen además, no en el caso de eso, es uno de los retos que hay. Claro, es nueva tecnología, son nuevos riesgos. Por lo tanto, tenemos que empezar a abrir un camino que muchas veces incluso la vanguardia, ostras, para ellos no te dan una solución de decir, tienes que ir por aquí. Te dan las directrices, en este caso desde Europa te pueden marcar algunos puntos, pero es un camino a andar, ¿eh? O sea, es un camino a andar. Por eso también el hecho de, ostras, vamos a conocer o vamos a ir conociendo y vamos a ir poniendo esas piedras que nos vayan a asegurar, pues precisamente que eso no, ¿vale? Y que la información nuestra no esté rondando por 200.000 lugares. Creo que eso es importante. Continuamos porque si no se nos va a echar el tiempo encima. Estoy viendo ahí, o sea que aquí aún tenemos alguna cosilla. Entonces, En algunas entrevistas o cuando realizamos la selección de personal, además de hacer entrevista, antes puede que necesitemos realizar prueba escrita a los aspirantes para ver si nos pueden demostrar los conocimientos que hemos puesto en el currículum, ¿no? El típico inglés intermedio, etcétera. Pues podemos preparar también la prueba escrita con Gemini, con un modelo de lenguaje. Y, por ejemplo, podríamos preguntarle, haz 8 preguntas tipo test sobre el temario del grado medio de administración, porque en este caso seguimos con el administrativo de compras, y que tenga relación con el puesto a cubrir y 2 preguntas en inglés para corroborar que es nivel B2. Vale, pues me prepara las 8 preguntas relacionadas con los 8 apartados que había en la ficha del puesto de trabajo para cumplir todas las áreas, más 2 preguntas en inglés para corroborar el B2, ¿no? Y entonces, una vez que las tenemos las 10 preguntas, si nos parecen correctas, pues las descargamos. Bueno, las descargamos y entonces las tenemos en un documento que podremos modificar o mantener estas. Para el ejemplo, mantenemos las 10 que nos ha creado. Ya tenemos el cuestionario que podríamos hacerle. ¿Qué hacemos? Otra herramienta que tenemos en el entorno de Google es poder hacer formularios para poder enviar un enlace por correo electrónico y que nos lo pudiesen hacer online.
Pues directamente creamos un formulario nuevo. Esta herramienta también tiene inteligencia artificial, nos aparece el mismo espacio para escribir las instrucciones, el prompt, pues estando utilizando el entorno de Google, vemos esta casilla y le escribimos, crea un formulario con las preguntas y si escribimos @ nos salen dentro de nuestro Drive todos los documentos que tengamos. Como estamos en nuestro entorno de Google, pues reconoce todo lo que hay dentro. Pues en este caso, en nuestro Drive, pues elegimos el test de administrativo de compras, que es como hemos llamado a ese cuestionario. Le decimos que vaya variando la posición de la respuesta correcta, en algunas preguntas que sea la correcta la A, la B, etcétera. Y ya directamente le damos a crear y se nos genera el cuestionario. Ya no necesitamos saber de cómo se crea un formulario, si tengo que elegir respuesta múltiple, si respuesta larga, ¿no? Que según qué pregunta fuésemos a hacerle, directamente nos lo ha hecho la inteligencia artificial. De acuerdo, ya tenemos el cuestionario que vamos a enviar o enviar por... Vamos a tener un enlace que podemos enviar por correo electrónico para que nos lo rellene y recibiremos las respuestas. Pero, ¿qué podemos hacer? En respuestas, vincular con una hoja de cálculo para que las respuestas, cada pregunta es el inicio de una columna y cada vez que se rellene, pues ocuparemos unas filas, igual que hacíamos con los currículums que íbamos rellenando si cumplían o no cumplían cada requisito para el puesto. Vale, creamos una hoja de cálculo y se crea la tabla con eso, con cada pregunta que hacemos en el cuestionario. Entonces, hemos rellenado una Oscarillo para hacer el ejemplo y aquí directamente en Google Forms, en los formularios, podemos ver en cada pregunta si hemos contestado lo mismo o hemos hecho respuesta distinta. Y en respuestas pues podríamos ir viendo por cada aspirante lo que ha ido contestando en cada pregunta. Pero tenemos la hoja de cálculo que efectivamente con cada correo electrónico ha contestado cada pregunta, ¿no? Y como hemos dicho, en las hojas de cálculo a la derecha podemos tener Gemini, nuestra inteligencia artificial, y entonces le voy a decir, te adjunto el cuestionario con las respuestas correctas subrayadas en amarillo, corrige las respuestas que nos han dado los que han contestado, poniendo en verde si son correctas, en amarillo si son incorrectas. Y entonces nos aparece la hoja de cálculo ya directamente con todas las respuestas que nos hayan dado, si en verde las que son correctas, en amarillo las incorrectas, sin haber necesitado saber la fórmula de que se cambie de color, ¿no? Nos facilita todo eso el tener la inteligencia artificial dentro de la hoja de cálculo. Perdona, pregunta Ana si al enlazar la IA con Drive, a partir de la @ nos reconoce todo lo que hay dentro, como has dicho. ¿No hay riesgo de que reconozca y acceda a otra información confidencial que tengamos en el Drive? Tenemos que tener... Claro, eso es. Poniendo @ reconoce todo a lo que yo como usuaria de esta hoja de cálculo tenga acceso. Sí. Lo que pasa es que no se la estás subiendo. O sea, te reconoce los nombres de archivos, pero no entra dentro hasta que tú no le adjuntas el archivo. Si solo reconoce lo que tenemos ahí, pues al final es un control de accesos. En vez de Pepe Pérez, pues será en este caso Gemini. Eso es. Pero Eso es como nuestro servidor, ¿no? Que podremos unos acceder a unas carpetas de Drive o no. Eso es, solo leer, solo escribir, o además escribir, ¿no? Pues como hasta ahora, pero ahora también entra en juego la inteligencia artificial. Sí, al final el tema, ¿no? El tema de privacidad y el tema de los permisos es fundamental, ¿no? El acceso, limitarlo, tenerlo muy... Con un cumplimiento... Como decías tú, muy... Con un cumplimiento en principio de la normativa de protección de datos, lo que es la parte técnica es otra de las partes que hay que tener muy en mente. O sea, no solamente firmar las 3 cláusulas, envío esta política y no se cumple nada, sino precisamente ser conscientes de, ostras, la normativa también va a ir por el lado técnico.
O sea, que tenemos que tener también esa parte muy procedimentada y decir, vale, hasta aquí puede entrar y ese es el control de accesos que puede tener a la información que puede hacer. Vale, entonces ya lo tendríamos nuestra información en un solo vistazo para ya poder analizarla y decidir vosotros como responsables de la información. Vale, bueno, aquí brevemente, porque muchas de las cosas ya las hemos comentado, todo lo que sea preparar, generar, al final apoyar, no va a haber ningún problema. Lo que ya sea una corrección automática o en este caso asignar puntuaciones de una manera automatizada, cuidado, ¿vale? Puede haber usos prohibidos en este caso o incluso si influye directamente en la contratación de empleo, vamos a tener ahí ya lo que sería una parte de alto riesgo, es lo que estábamos comentando con las preguntas que hemos hablado y ahí tenemos que tener pues especial cuidado. Respecto al RIA, tened claro lo que es la parte de un inventariado, una política. El inventariado me estoy refiriendo a la herramienta que podemos utilizar, ¿vale? Al uso que le podemos dar a esa herramienta, a la política, donde ahí especifiquemos quién puede acceder, qué uso se le puede dar, tenerlo en este caso pues como una política interna. También importantísimo, formación, aunque esto lo vamos a cerrar ahora hacia el final, y la trazabilidad dependiendo del uso que le vayamos a dar, ¿vale? Y respecto al RGPD, todo lo que sea una automatización que pueda influir, en este caso, en lo que es una contratación o demás, va a entrar en juego el artículo 22, ¿vale? Que es el de decisiones automatizadas, y en este caso tenemos que tener muy claro, antes de poner en marcha todo esto, tener una evaluación de impacto hecha, ¿vale? No pongo en marcha y luego hago una evaluación de impacto, porque si no, no hacemos nada porque ya está todo desplegado y ahora como me haces esto, tengo que hacer, además como somos muchas veces los últimos en la cola, pues nos enteramos y entonces, claro, es cuando pasa esto. Pero lo que tenemos que tener claro eso, previo a, dependiendo del uso que le vayamos a dar, esas 6 preguntas que teníamos al inicio, tenerlo claro. Por continuar, un poco en la guía, ya que hemos finalizado lo que es la parte de usos que le estamos dando a la IA, estas 6 o 7 preguntitas que tenemos aquí, que van muy al hilo de cómo hemos comenzado. La primera pregunta es ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Vale? Ostras, oye, ¿para qué quiero utilizar esta IA? Pues para redactar currículums, pues o para que me dé un apoyo documental o redactar una oferta. Si solo me ayuda o influye, ¿vale? Porque ahí también si influye en una decisión, vamos a tener que tener en cuenta la normativa tanto del Reglamento de Inteligencia Artificial como también el Reglamento, en este caso, General de Protección de Datos. ¿Qué datos voy a introducir? Muy al hilo también de lo que hemos hablado. Ostras, si yo meto aquí que puede acceder a todo, pues ya tenemos ahí el lío montado, ¿vale? La herramienta y el proveedor, sobre todo, ostras, que sean de confianza, no podemos meter en casa algo que no conocemos ni nosotros, por lo tanto es muy importante esas políticas que tenemos a nivel interno, en este caso, perdón, a nivel interno, en las páginas web o en los contratos que podamos hacer con ese proveedor, revisarlo bien, ¿vale? Que no haya un entrenamiento de otras inteligencias artificiales, que se sepa dónde se almacenan esos datos, que no hay una transferencia internacional de datos, por ejemplo, con lo que comentábamos antes. Explicar el resultado es otro de los temas que estábamos hablando. Ostras, si hay algo que pueda cruzarnos esa línea roja, yo tengo que saber explicar por qué he llegado a esa conclusión, porque me puede venir por varias normativas este punto y yo tengo que poder explicar la herramienta en qué se basa para obtener ese resultado. ¿Quién asume la decisión final? ¿Soy yo? ¿Es la IA? Si es la IA, mal, tiene que haber siempre una persona por el medio, ¿vale? Entonces, esa parte tenerla en cuenta. Y luego, pues, lo que comentábamos, que sea un uso inventariado, que conozcamos, que tengamos una política interna de conocimiento. Perdona, Ana, que era la que trasladaba lo del acceso al Drive, si le damos acceso a todo, dice, he entendido que sí le das acceso, por lo tanto, si quieres entrar en archivos con datos sensibles, ¿podría acceder a ellos la IA? En el caso del Google Forms ponemos @ y entonces se abre el listado, pero no lo hemos subido a Google Forms o a la inteligencia artificial hasta que no lo seleccionamos. Y solamente quiere decir que no accede a todo o sea, no está revisando toda la documentación, ¿o sí? Todos los archivos. No está entrando a ningún archivo, está entrando a nuestra carpeta de Drive. Tiene que tener la carpeta específica de Drive. Como el explorador. Eso es. Sí, pero si no clicas... Eso es, no. Ni en esa ni eso, si en las hojas de cálculo cuando hemos subido el currículum, pues lo mismo. Sí que escribimos @ y nos aparecen todos los PDFs o
o hojas de cálculo o documentos, pero hasta que no lo adjuntas, pues no lo reconoce, no lo lee. Ahora ya está. Vale. Bueno, aquí un pequeño, muy esquemático, ¿vale? Para que os quede claro. Bueno, un uso auxiliar y controlable, pues green flag, semáforo verde, como lo queramos llamar, ¿vale? Todo lo que sea redacción, apoyo, no va a haber ningún problema. Lo que ya nos lleve un tratamiento de datos, no va a haber ningún problema, pero vamos a tener que cumplir con unos mínimos, ¿vale? Cuando me refiero que no va a haber ningún problema es que no vamos a llevar la carga grande, en este caso, del reglamento de inteligencia artificial, pero tenemos que tener ya esos mínimos estructurados. Cuando ya, por ejemplo, entra en juego la transcripción, una grabación y demás, ahí ya también incorporamos lo que sería la parte del Reglamento General de Protección de Datos y, en este caso, todo lo que sea pues un análisis jurídico previo y demás que podamos tener de filtración de currículums, de recomendar esas contrataciones, de puntuación, todo eso ya podemos pasarlo a un alto riesgo. Entonces ahí ya verdaderamente va a caer el peso sobre en este caso, el responsable del despliegue. Y prácticas prohibidas, bueno, todo aquello que pueda afectar a derechos fundamentales o que pueda tener, pues, por ejemplo, aquí, como comentamos, inferir en lo que sería, pues, lo que sé, los sentimientos del trabajador o demás, pues ahí ya entraríamos en sentimientos no, emociones, ¿vale? Del trabajador, ahí entraríamos ya en lo que serían prácticas prohibidas. Además está regulado en el propio reglamento, con lo cual eso lo tenemos ahí claro. Estamos ya fuera de tiempo. Sí, estamos ya fuera de tiempo y únicamente por cerrar, si queréis, lo que comentábamos un poco a nivel, pasamos estas diapositivas que ya eran de cierre, pero sobre todo, pues, ¿no? Cómo protegemos un poco la información a nivel técnico, ¿no? Que comentábamos, pues lo que sería el control de accesos, ¿no? Control de accesos, qué permisos va a tener cada uno en cada inteligencia artificial, pues lo mismo que hacemos sin inteligencia artificial, ahora lo vamos a trasladar a las herramientas. Es otra herramienta que vamos a tener que incorporar para que nos ayude a hacer el trabajo y eso, utilizar solo las herramientas que nos pongan en nuestra empresa. Efectivamente, las que estén autorizadas, ¿vale? Buenas prácticas legales es las que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, que nos aporta, pues sobre todo, ¿no? Una rapidez, automatización que estábamos viendo, que comentabais, en este caso, y la persona que lo que va a aportar siempre es ese criterio profesional o el contexto donde se pueda utilizar, sobre todo la validación y la responsabilidad que tenemos de cara a nuestra empresa y de cara al resto. En este caso, pues, utilizar un entorno seguro, pues si nosotros hemos elegido Gemini, pues Google Workspace en la cuenta de empresa te permite, te asegura que no van a utilizar tu información, que no hay fuga de información, ¿no? Pues tener eso en cualquier herramienta que vayamos a utilizar, buscar en la configuración o la información que nos asegure que la información que vayamos a subir está segura. Luego una frase que Óscar nos comentó, que bueno, ahí siempre... Bueno, que al final deciden las personas y son responsables las personas, no decide la inteligencia artificial. Esa sería la conclusión. Así que, bueno, cerramos aquí, ¿vale? La última parte. Y, no sé si va habiendo alguna duda por los que estéis aquí, por supuesto, y tenemos también oportunidad de retomarnos algo si queréis. Para los que estáis al otro lado, sí que os voy a lanzar una encuesta para que vayáis respondiendo mientras que las preguntas que alguien tiene. Vale. Alguien está escribiendo con que vamos a dar. A mí se me está ocurriendo que igual que existe los antivirus, que no es anti-IA ilegal o anti-IA que no pueda simplificar, yo qué sé. Al final se va a tener que dar una herramienta que impida a las empresas que IA. De hecho, ya en algunas ya tiene... Ya están accesibles en estos momentos para todo el mundo. Da un poco de miedo. Claro, igual que según en qué puestos no nos dejan instalarnos aplicaciones o abrir ciertas páginas web, ¿no? Pues ocurrirá lo mismo con la inteligencia artificial, sí. La problemática que hay en las empresas que nos estamos encontrando, pues bueno, además muchas veces del desconocimiento a nivel legal, es precisamente que, claro, se están utilizando muchas IAs que son personales, con todo el riesgo que eso conlleva. Entonces, lo que ahora en estos momentos nos está pareciendo como algo abstracto que te puede decir mucha gente, pero bueno, ¿esto exactamente por dónde va? Recuerda mucho a cuando se implementó, en este caso, la protección de datos.
Me recuerda un poco ahí, que antes era también un poco abstracto, pero luego, pues bueno, se ha asimilado en la empresa como algo más, como un control, como apostar también por la seguridad. Es un valor añadido de cara al cliente y de cara también a las personas que forman, en este caso, la entidad. Por lo tanto, el tener el conocimiento y poder acercar pues, los usos responsables siempre es adecuado. Están respondiendo, dando las gracias, a todos les ha resultado muy interesante. Complicado. Sí, no, complicado. Bueno, lo que tenemos que saber es riesgoso. qué queremos hacer, en qué nos puede ayudar y qué herramienta es la mejor para nosotros. No necesitamos saber los cientos de herramientas que podemos oír cada día que van saliendo, aunque nos vaya resolviendo algunas tareas. Es que yo creo que es tan nuevo y tan novedoso que llevamos 3 años o 3 años y pico funcionando con IA. Yo creo que IA, claro, no es una parte pequeñita, sino que es un todo además en cuanto al trabajo, la vida diaria. Yo creo que claro, estamos todavía en pañales. Totalmente, vamos. Estamos poniendo controles de algo que desconocemos, que va muy por detrás. Como dicen los expertos, ¿no? Nos encontramos ante entornos VUCA, ¿no? Impredecibles y cambiantes continuamente, con lo cual yo creo que es básico que nosotros como personas pues sepamos adaptarnos y tengamos ese espíritu de formarnos continuamente y de tener un espíritu crítico. Y dentro de la documentación que os hemos dejado, también os hemos dejado pues, 10 herramientas que consideramos básicas para el día a día y que nosotros utilizamos constantemente. Sí, respecto a, están comentando que si se mandará, repito, enviaremos la presentación, enviaremos la grabación de también a los que estéis aquí de manera presencial y los documentos, si me los podéis facilitar en formato digital. Bueno, yo los he compartido en foto, pero No, hombre, claro. mejor lo anexaremos también a ese correo para que dispongáis de toda la información. En cualquier caso, lo dicho, quedamos a vuestra disposición para ampliarlo. Muchas gracias a todos y a todas, sobre todo a Esther, a Óscar y a Iván, porque yo creo que ha resultado muy claro y además muy ameno la manera de enfocarlo con este diálogo, con este cortarrollos, con este... No, pero así... Se me ha quedado San Benito. Creo que ha resultado muy agradable y al final es lo que queremos, ¿no? Ya que invertimos este tiempo, que resulte de interés. Pues lo dicho, quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa. Pues Gracias a todos. Muchas gracias.